Reglas parlamentarias. Ese es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Y en esta oportunidad estaremos viendo el origen de las reglas parlamentarias, qué son las asambleas y tipos de asambleas, los roles y responsabilidades, las reglas de debate, participación de los miembros, cómo se presenta una moción y las minutas. Comencemos entonces. El procedimiento parlamentario es necesario para hacer una reunión más democrática, dando oportunidades a la Asamblea para plantear ideas que redunden en beneficio de sus asociados, respetando la voz de las minorías y tomando resoluciones de las mayorías, con planteamientos claros y un debate que permita escuchar con respeto a quienes tienen a exponer sus puntos de vista. El Parlamento, en un sentido más amplio, es el órgano legislativo, representativo y colegiado de un Estado nacional, subnacional. En sentido estricto, el Parlamento es la Cámara o Asamblea Legislativa propia del sistema parlamentario. En algunos casos, por ejemplo, también está integrado por los monarcas o los miembros vitalicios y puede ser denominado Congreso, Corte, Asamblea, etc. Llama la atención que el término parlamento ha quedado como genérico para designar a la asamblea de representantes del pueblo, de un estado, una región, aunque en cada país existe en mayor o menor medida un término propio para denominarla. El término con que se designa a la asamblea de los representantes populares deriva del francés parlement, aunque se formalizó en Inglaterra, pero este vocablo expresa la acción de hablar, parler, y es una charla o un discurso, y por extensión se aplica a la reunión de representantes del pueblo, donde se discuten y se resuelven los asuntos importantes. En primer lugar, veamos el origen de las reglas parlamentarias. El procedimiento parlamentario tiene su origen en el siglo XII en el Parlamento británico. Los ingleses lo llamaban Parliamentary Law. Y en ese tiempo gobernaba Eduardo I y él creyó necesario que el pueblo tomara parte en las decisiones de las invasiones y las revueltas. Y él dijo, lo que afecta a todos debe ser resuelto por todos. Muy interesante. Si eso afectaba a todo el pueblo, entonces todo el pueblo tenía que resolver. A partir de ahí, las reglas parlamentarias en la institución se usaban en las reuniones de los representantes de la nobleza, del clero y de las ciudades con derecho a ello, que los reyes europeos convocaban, a fin de que aprobaran la imposición de gravámenes y derechos para tratar los negocios graves del reino. Las leyes parlamentarias tienen el propósito de facilitar la discusión libre de los asuntos, para lo cual se reúne un grupo de ciudadanos siguiendo un orden, y eso lo vamos a estar viendo hoy, y llegar así a tomar decisiones y acuerdos mediante la aprobación de mociones adecuadas. Entonces son normas y reglas de orden que hacen posible el uso de la libertad de expresión. Antes de seguir, yo considero necesario que entendamos algunos términos que debemos conocer. Por ejemplo, ¿qué es una sesión? Bueno, una sesión, también llamado reunión o una asamblea, es esa parte donde se reúnen para tratar negocios y duran un tiempo por el cual permanecen un tiempo reunido para deliberar. La moción es una propuesta que se presenta ante una asamblea o reunión para que sea considerada. Cuando alguien dice, yo secundo, la acción de secundar es la acción de apoyar. Cuando se menciona aprobada por unanimidad, quiere decir que todos los que están presentes con voz y voto aprueban la moción o la idea. El orden del día es un orden que se va a discutir los distintos temas o asuntos. También se le llama la agenda del día o el temario. Y el quórum es un número de personas necesarias para
que pueda existir la asamblea para que la sociedad tome acuerdos y se requiere por lo regular la mitad más uno de personas presentes en la reunión para poder efectuarla. Segundo, ¿qué son las reglas parlamentarias? El derecho parlamentario es un término acuñado originalmente para referirse a las reglas y procedimientos para conducir los asuntos en el Parlamento y asambleas deliberantes en general. La gran mayoría de las organizaciones, llámese políticas, literarias, científicas, benéficas, religiosas, etcétera, que existen en los distintos países, aunque no sean de carácter legislativo, son deliberantes en su naturaleza y por lo tanto deben tener alguna manera de conducir sus asambleas y algunas reglas que gobiernen los procedimientos de esto. Toda institución política, literaria, científica, benéfica, religiosa, debe contar con reglas para sus asambleas, para sus reuniones. El derecho parlamentario constituye en estos casos el conjunto de reglas parlamentarias que hacen posible una deliberación ordenada. Debe señalarse, sin embargo, que una asamblea o una organización puede tener sus propias reglas, no necesariamente las mismas reglas que tiene el gobierno. Toda asamblea deliberante debe adoptar esas reglas de procedimiento para la conducción de sus asuntos en sus reuniones. Y ya que estamos hablando de asamblea, vamos a definir el concepto. Es la reunión de socios de una organización en uso y goce de sus derechos para la toma de decisiones conforme a los objetivos propuestos y fundamentados en sus respectivos estatutos. Hay diferentes tipos de asamblea. Podemos mencionar 5. Está la asamblea ordinaria, la extraordinaria, la constitutiva, asamblea de aniversario, asamblea solemne. Pero para comprender un poquito más sobre esto, quiero enseñarle. El tipo de asamblea ordinaria es cuando se realiza en un tiempo determinado y de acuerdo a lo estipulado en los estatutos de la organización y según el orden del día. La extraordinaria es la que se realiza en casos de emergencia. Puede ser convocada por la directiva o por un número de socios señalado en los estatutos. Y en las reuniones o asambleas extraordinarias se discutirá, se hablará únicamente el punto o los puntos para lo cual fue convocada la reunión. En la asamblea constitutiva o la asamblea constitutiva es la que se realiza cuando recién se funda, nace, se crea una organización. Es la primerita, la asamblea constitutiva. La asamblea de aniversario es la que se realiza por cumplir un año más de fundación de la asociación, de la compañía o la empresa. Y la asamblea solemne es cuando se realiza en fechas conmemorables. Por ejemplo, si la empresa o asociación lleva el nombre de un personaje importante. ¿Cuáles son las condiciones para celebrar una buena asamblea? Estamos hablando de los tipos de asamblea, pero también es importante saber qué consejos o condiciones se deben dar para que una asamblea se dé buena. Entonces, primero, que se inicie a la hora fijada, que sea breve, que no se extienda por horas y horas, que se realice sin interrupciones y que tenga un buen presidente de la asamblea que la sepa dirigir, que todos los asistentes guarden el respeto hacia los demás, que se mantenga la disciplina durante la reunión, que se planee con anticipación los asuntos importantes, que tenga la atención debida y los asuntos secundarios que no gasten todo el tiempo o no gasten tiempo innecesariamente. Y que cada comisión prepare por escrito los informes que van a presentar. Esto va a evitar el uso indebido del tiempo y también va a facilitar la organización. Hay algunas etapas o fases de una asamblea. La primera es una convocatoria. Esa debe realizarse con la debida anticipación para que los socios se preparen, para que estén informados, para que lleguen a tiempo.
Es necesario que en la convocatoria se especifiquen los puntos a tratar en la asamblea o los más importantes del orden del día. En esa convocatoria también debe haber un listado de las personas citadas a la asamblea. En segundo lugar, de las etapas o fases de una asamblea está la verificación del quórum. El quórum es el número mínimo de socios que deben estar presentes en ese momento en la asamblea. El quórum está determinado en los estatutos y puede ser más de la mitad de los socios, es decir, más del 50%. Puede ser las 2/3 partes. Pero si no hay quórum, es necesario esperar unos minutos para que lleguen más personas, más miembros o socios y poder realizarla. En caso de que no lleguen, en caso de que no haya quórum, entonces la asamblea debe ser aplazada. Tercero, instalación de la asamblea. Debe ser instalada por quien preside o dirige la organización, presidente, secretario, etc. Cuarto, el orden del día. Esto es importante, tener un orden del día, un norte, para dónde vamos, cuáles son los puntos a tratar en la agenda. Entonces, algunos de los puntos en el orden del día pueden ser un saludo, bienvenida, constatación del quórum, una lectura del acta anterior, lectura de los informes, las elecciones si hay, y asuntos varios. Otro punto importante de la asamblea son la moción. Es una propuesta que se formula en la asamblea general o reunión para solicitar algún acuerdo. Ahí está la moción principal, moción de enmienda, moción previa, moción de orden, moción de consideración. Estas son algunas cosas importantes que nosotros podemos notar que se necesita partes de una asamblea. Voy a dejar hasta aquí. En el próximo video vamos a estar viendo los roles o responsabilidades de cada uno de las participantes de las reglas parlamentarias, cuáles son las reglas de debate, cuáles son la participación de los miembros, cómo se presenta una moción y las minutas. Dios les bendiga.